Bueno, para seguir con esta segunda parte de los mitos sexuales, los voy a invitar a hacer un test de psicoanálisis que se llama el test de María. Busquen una hojita, un papel, algo en que anotar. Primera recomendación: haga el test en silencio, sin distractivos alrededor. Haga el test sin decirle a nadie que lo va a hacer. Hágalo completamente solo. Concéntrese en la información que le estoy dando, en las palabras exactas que le estoy dando, y cuando vaya a contestar, pause el video, tómese su tiempo y haga el ejercicio que le voy a mandar a hacer. Si sigue estos instructivos, es posible que el test lo encuentre realmente muy interesante. Aquí lo tengo aquí, en el computador. Empecemos. Por ahora no tome apuntes, solo escúchelo atentamente. Es una historia en donde intervienen 5 personajes. Empecemos. María es una joven campesina profundamente enamorada de Antonio, quien no le correspondía a sus sentimientos y vivía al otro lado del pueblo, atravesando un caudaloso y peligroso río. Desesperada por su situación, acude al sabio del pueblo para pedirle un consejo con respecto a su situación. El sabio le dice muy directamente a María que en cuestiones del corazón él prefiere no opinar absolutamente nada. María, decidida en visitar a Antonio, le pide al barquero, los que manejan una barca, que la atraviese al otro lado del río para visitar al amor de su vida. Y le comenta que no cuenta ni con un centavo para pagarle. El barquero le pide que se acueste con él en calidad de pago para ofrecerle su servicio. Una vez que llega a donde Antonio, María le confiesa todo lo que hizo para llegar a él y le vuelve a declarar su amor. Antonio le confiesa a María que no la ama ni la amará jamás, pero le pide que se quede con él 3 días, con sus respectivas 3 noches, para limpiar, organizar la casa y disfrutar de sus favores sexuales. María, animada a conquistar su amor durante esos 3 días, acepta gustosa en quedarse. Acabados los 3 días, Antonio le pide a María que cumpla lo prometido de abandonar su casa. María, al no ver ningún cambio en él, regresa a su pueblo y va donde Pedro
quién era hermano de Antonio y quién siempre le había confesado a ella su amor. Le cuenta a Pedro todo lo sucedido con el sabio, con el barquero y con su hermano Antonio, y le manifiesta su disponibilidad de llegar a amarlo a medida que transcurriera el tiempo, si él llegase a aceptarla. Pedro, indignado y ofendido al escuchar su historia, la echa de su casa, cerrándole para siempre las puertas de su corazón. Entonces, usted en un papelito va a copiar los siguientes personajes que, ojo, se los voy a dictar en orden de aparición, como cuando terminan las películas y dice personajes de acuerdo a su orden de aparición dentro de la historia. María, la persona que ella amaba, Antonio, el sabio del pueblo, la persona que manejaba la barca, el barquero, y Pedro, hermano de Antonio. Entonces, usted muy concentradito o concentradita va a hacer el papel de profesor, de docente, y le va a dar un 5 a la persona que usted cree que fue el mejor en su papel, en el rol que ocupa en la historia. ¿Quién fue para usted el mejor de esa historia? Le regala un 5. Le va a regalar un 4 o va a calificar como 4 a ese personaje que usted encontró bueno, pero no tan bueno como a quien usted le dio la calificación de 5. Le va a colocar una nota de 3 a ese personaje que usted no encontró ni bueno ni malo, es decir, regular. Le va a dar un 2 a ese personaje que usted considera que hizo un mal papel dentro de la historia, pero no tan malo como al que le va a dar un 1 como el peor de los personajes que aparecieron en esa historia. Los califica, los tiene ahí, no le cuente a nadie lo que contestó, no le cuente a nadie lo que está haciendo, dele la oportunidad a otro que haga su propio análisis o su propia calificación. ¿Quiere refrescar la historia? Se la voy a leer de nuevo. Ahora tenga en cuenta que son 5 personajes para 5 notas. Nadie debe quedar sin una calificación. Nadie debe quedar con una nota repetida. Solo uno debe sacar 5, otro 4, otro 3, otro 2 y otro 1. Y pare de contar. Entonces, les repetiré la historia. María es una joven campesina profundamente enamorada de Antonio
quien no le correspondía a sus sentimientos y vivía al otro lado del pueblo, atravesando un caudaloso y peligroso río. Desesperado por su situación, acude al sabio del pueblo para pedirle un consejo con respecto a su situación. El sabio le dice muy directamente a María que en cuestiones del corazón él prefiere no opinar absolutamente nada. María, decidida en visitar a Antonio, le pide al barquero que la atraviese al otro lado del río para visitar al amor de su vida, Antonio, y le comenta que no cuenta ni con un centavo para pagarle. El barquero le pide que se acueste con él en calidad de pago para ofrecerle su servicio. Una vez que llega donde Antonio, María le confiesa todo lo que hizo para llegar a él y le vuelve a declarar su amor. Antonio le confiesa que no la ama, ni la amará jamás, pero le pide que se acueste con él 3 días y que se quede con él, con sus respectivas noches, para limpiar, organizar la casa y disfrutar de sus favores sexuales. María, animada a conquistar su amor durante esos 3 días, acepta gustosa en quedarse. Acabados los 3 días, Antonio le pide a María que cumpla lo prometido de abandonar su casa. María, al no ver ningún cambio en él, regresa a su pueblo y va donde Pedro, quien era hermano de Antonio y quien siempre le había confesado a ella su amor. María le cuenta todo lo sucedido con el sabio, con el barquero y con su hermano Antonio, y le manifiesta su disponibilidad de llegar a amarlo a medida que transcurriera el tiempo, si él llegase a aceptarlo. Pedro, indignado y ofendido al escuchar su historia, la echa de su casa, cerrándole para siempre las puertas de su corazón. Recuerde, 5 para el personaje que usted encuentra excelente, 4 para el personaje que usted encuentra bueno, pero no tan bueno como el que le dio un 5, 3 al que usted encuentra regular, ni bueno ni malo, 2 al personaje que usted encuentra malo, pero no tan malo como el 1, a quien usted lo encuentra pésimo. Pausa el video, anótelo. Cuando ya usted diga, este es, entonces yo le diré que si usted hizo el test con concentración, sin ningún distractor alrededor, si lo hizo a conciencia y concentradito o concentradita, entonces se le responde el test. Claro que esto es más enriquecedor cuando se hace de tú a tú, porque yo ahí alcanzo a ver las reacciones de la persona, cuáles son las palabras que utiliza para justificar lo que respondió y demás. Obvio que al responderle este test, usted puede generar una resistencia a aceptar lo que le estoy diciendo. Pero bueno, por medio de esta herramienta, de un video que usted puede ver asincrónicamente, ahí queda un elemento de análisis. Pause el video y respóndalo. Bueno, si ya contestó, entonces paso a responderle qué opina el psicoanálisis, qué opina la ética
y la lógica de esta historia que he contado. Preparados. María representa en esta historia el amor. El amor que se siente hacia una posible pareja. El amor sexual, no el amor al prójimo. El amor de atracción física y sexual y genital, todo lo que implica. Antonio representa en este test la genitalidad, la libido, el impulso sexual. El sabio representa la lógica y la razón. El barquero representa en esta historia el materialismo, el interés egoísta. Y Pedro representa los prejuicios, las prevenciones y las discriminaciones. Entonces, vamos a ver todas las posibles respuestas. A ver, empecemos a criticar, a analizar, a hacerle la autopsia, a llevar al paredón a cada uno de los personajes. Empecemos por el personaje menos impactante, el sabio. Entonces, el sabio, que se suponía que era la persona que estaba en el pueblo para dar consejos con sabiduría, con objetividad, con tranquilidad y aplicando la justicia y la lógica, ahí le dice que él, en cuestiones del corazón, él prefiere no opinar absolutamente nada. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿de qué opinaba él? ¿De cómo llevar las finanzas? Entonces era un consejero administrativo o un consejero de finanzas. Político, entonces era un consejero de las manifestaciones políticas, de que daba consejos de cómo cocinar bien, de cómo hacer aseo bien, o entonces era de cómo tener relaciones sexuales bien, sexólogo, de cómo mantener las plantas del jardín. El sabio ahí no cumplió su función. Vámonos con el barquero. Entonces, usted puede decir, el barquero ofreció un servicio y el barquero cobró por su servicio. En ninguna parte dice que él le dijo eso cuando la atravesó. Bueno, cuando la atravesó al otro lado del río, ahí no dice que él se lo impuso. En ningún momento dice ahí que él la violó o que lo hizo a las fuerzas. Pero el barquero simple y llanamente se aprovechó de la situación. Una persona que al árbol caído hagámoslo leña.
Y es una persona que en cualquier momento de su vida también va a necesitar el favor de otra persona y él decide si paga con su cuerpo o no. Entonces, por eso él ahí representa el materialismo, el egoísmo, el oportunismo, el materialismo, donde lo más importante para él era el dinero o su satisfacción personal, en este caso genital. Vámonos con Antonio. Antonio representa ahí esa persona que también es oportunista, pero oportunista porque él dijo, obvio, él sabía muy bien lo que María le iba a responder. Si ella hizo lo que hizo para llegar hasta donde él, no iba a hacer lo que él le dijera. Obvio que él iba a decir que sí. Y una persona cuando está enamorada es débil frente al ser amado. Entonces, él sabía muy bien que ella se iba a quedar ahí 3 días y sus 3 noches. Y él sabía muy bien que ella lo hacía ilusionada para conquistarlo. Y él sabía muy bien que ella le podía armar un show al acabarse los 3 días, y por eso él desde un principio le puso las reglas claras. ¿Para qué? Yo se lo advertí, yo se lo dije. No puede decir que yo la engañé. En ninguna parte dice que él la amarró, que él la violó. Él propuso y ella dispuso. Y luego está Pedro. Pedro, el amor de su vida se le puso aquí y la tiró. ¿Por qué? Porque él se sintió indignado y ofendido. Ahora, me imagino que él se tuvo que haber sentido ofendido por la propuesta que ella le hizo, mas no por lo que ella hizo, porque ella y él no eran nada, ¿cierto? Y él ahí concluyó que lo que él más amaba era su ego de hombre. La persona que él amaba era a sí mismo. No le dio ninguna oportunidad, no le dio un tiempo, no se dio un tiempo. La echó de su casa y le cerró las puertas de su corazón. Y por último queda María. Entonces usted dirá, eso cuando lo he hecho en los salones, allá en la policía, me los tenía que llevar para el área de tiro, no me acuerdo cómo se llamaba eso allá, pues, donde van y practican, porque la bulla, la pelea, y María era una perra, y esa vieja, está bueno que le hayan dado duro, y esa vieja una calentona, recha, mejor dicho. Pero esa María, les guste o no, ahí representa el amor. María ahí representa el tener una meta e ir por ella. Como dicen en España, a por ella.
María ahí representa el luchar por conquistar el objeto amado. Usted dirá, pero es que ella no debía haber hecho eso, pero es que ella debió... Con calma. Bien, empecemos. María era campesina. Eso no quiere decir que era bruta o que no tenía sentido de la vida. Los campesinos tienen más sabiduría y filosofía de vida que hasta una persona estudiada. Lo que no da la natura, Salamanca no lo presta. Eso quiere decir que lo que la naturaleza no te dio, la universidad no te lo va a dar. Pero era una mujer campesina, dice, profundamente enamorada. Profundamente enamorada quiere decir que no era que Antonio le gustaba porque era bonito, o porque tenía dinero, o porque era un capricho, o porque ella lo vio orinando y dijo, wow. Profundamente enamorada quiere decir que ella amaba a Antonio con su cuerpo, con su mente, con su alma, con su energía, con su vida, con su respiración, con todo. Ahora, ella sabía que él no le correspondía a sus sentimientos. Pero, yo se lo dije en otros videos anteriores, mis bisabuelos decían, cuando el amor entra por la puerta, el sentido común sale por la ventana. Entonces, cuando se está tragado, aquí se dice tragado, tú no oyes, ni ves, ni entiendes. Ahora, ¿eso justifica que tú hagas lo que hagas? No. Pero es muy difícil, es muy complicado. Tienes que tener tú una fuerza de voluntad muy grande y una orientación profesional muy grande para poderte resistir frente al amor. Y el cerebro no te va a dejar en paz, que ya se lo expliqué en la química del amor, hasta que tú cedas. María estaba soltera, María no estaba engañando a nadie, y María tenía un objetivo que era conquistar. En inglés dice que el what if mata. ¿Y qué tal si? Pues ya, Pedro era el que estaba seguro, porque Pedro, el hermano Antonio, le decía, yo te amo. Pero ¿y qué tal? Se casa con Pedro y dice, pero ¿qué tal si Antonio me hubiera dado una oportunidad? Ahora, cuando la persona está tragada, todo lo que hace el otro lo interpreta como amor. No es difícil interpretar lo contrario, es imposible. Incluso hasta la agresión del otro, no estoy justificando aquí violencia, aceptar violencia y muchas cosas, sino lo que sucede muchas veces, no lo que debe suceder, lo que sucede. Incluso la agresión del otro se interpreta como que la otra persona está reprimiendo el amor. Ahora, hay gente que dice, ¿por qué no atravesó el río? Ahí dice muy clarito que Antonio vivía al otro lado del pueblo atravesando un caudaloso y peligroso río. Enamorada sí, tonta tampoco, porque ella no se iba a tirar a ahogar sin ni siquiera incluso haber sabido la última respuesta de quien ella amaba, que era Antonio. Ahora, ella va donde el sabio desesperada. Estoy utilizando ahí las palabras exactas, como hacen los abogados. Los abogados defienden o atacan un caso de acuerdo a las palabras exactas de lo que se dijo, de lo que se escribió y de lo que
del material que está ahí. Ella, desesperada, acude al sabio y él le dice sin titubeos que él prefiere no opinar nada. La dejó a la deriva, la dejó sin herramientas. Ahora, cuando alguien quiere hacer algo, le digas o no le digas, lo va a hacer. Pero tu obligación como amigo, como padre, como consejero, es decirle a la persona no lo que tiene que hacer. Ningún psicólogo, ningún psicoanalista le dice a su paciente lo que tiene que hacer. Eso es total, completo y absolutamente antiético. Pero se le debe mostrar el panorama. Si usted hace esto, si usted hace esto, si usted hace esto, los pros, los contras, y si usted deja de hacer, los pros y los contras. Y si a la persona se le puede hacer un seguimiento, que vaya siendo consciente de las alternativas, mucho mejor, pero no se le puede decir eso al paciente. Haga o deje de hacer. Eso se le dice a un amigo. Oye, pero ¿cómo esto ocurre? Uno ya va directamente, eso se llama consejería. Pero la consejería es para casos de emergencia y urgencia, no para casos de sanación. A ella, el sabio del pueblo no le dijo que él no opinaba absolutamente nada. Quiere decir que no le dijo ni nada a favor ni nada en contra, nada. Mira, ojo, vas a ir sola ya al río. El barquero puede que te diga esto, ¿cierto? Puede que te acuestes con el barquero y quedes más motivada que con Antonio y te quedes viviendo con él. Si vas a atravesar, te puedes ahogar. Recuerda que hay un hombre que te ama, que es Pedro, que es un buen muchacho. Recuerda que Antonio ya está allá solito. Te puede salir con... Te puede utilizar y después botar. En fin. Nada. Ahí no dice que ella era autista, ni que estaba loca, ni psicótica. Pero María va donde el barquero y le dice que no tiene para pagarle. Usted dirá, ella sabía que el barquero le iba a decir a por ello, ¿cierto? Pero, un favor se le hace a cualquiera. Otros dicen, ¿y por qué no regresó y hizo que empollaran los huevos y que crecieran las gallinas y que crecieran y ella se iba al pueblo a una feria a venderlos, etcétera, etcétera, etcétera? Porque al principio dice desesperada por su situación. Desesperada quiere decir que ella, no sabemos, de pronto en ese pueblo tenían una edad tope para casarse, de pronto algo la llevaba a ella a esa situación límite, no tenía tiempo. Entonces, por eso ahí es clave, pero yo me muevo y eso se oscurece, ¿sé qué? Entonces eso es clave, esa palabra desesperada, desesperada. Luego viene y le dice, decidida en visitar a Antonio, le dice al barquero. Ahora mire que el barquero utiliza el verbo acostarse. Él no le dijo, vamos a tener sexo. Él no le dijo, vamos a hacer el amor. ¿Por qué utilizó el verbo acostarse? Porque, de acuerdo al relato, no estamos en el cerebro de la gente, pero de acuerdo a lo que yo estoy viendo ahí, ella lo que hizo fue acostarse.
claro, ¿cómo no? ¿Quién me jura a mí que ella no se echó su meneadita y no se le torcieron los ojos? Porque ahí dice decidida en visitar a Antonio. Si yo tomo eso al pie de la letra, porque uno como lector es omnipresente, uno está presente hasta en la mente, en los lugares y en los sitios de la historia que se está relatando, pero no siempre, pero en este caso así es. Esto se hace para que el lector sea omnipresente. Entonces, si ya está decidida, el barquero le dijo, acuéstate. Entonces, mientras el barquero estaba usando su cuerpo, mas no su espíritu y su mente, ella estaría ahí, el otro haciendo feria. Cuando llegue donde Antonio, voy a confesarle, voy a decirle, y después le voy a confesar mi amor y me voy a quedar con él. Señor, ¿ya terminó? Listo, vamos. Ahora, eso no es imposible. Hay santas, hay mujeres declaradas santas por la iglesia que fueron violadas y santas de la castidad. Dice, pero santa de la castidad, y se llevó su rielera, su tunda, su palera. Porque las santas, ahí en sus espíritus y en su vida y en toda la historia de su vida, confesaban de que ese hombre obtuvo su cuerpo, mas no su alma, ni su espíritu, ni su santidad, ni su corazón. Por eso él dice, acuéstate. Y ella tenía su objetivo, decidida en visitar a Antonio. Al final les voy a leer otra vez la historia, el que la quiere escuchar, el que no está allá en su casa maldiciéndome. En una clase eso es muy complicado, pero interesante, porque pelean y gritan. Bueno, y me hace acordar a una historia que leí en los libros de las Paulinas, en donde el rey estaba hincado orando y pasó una mujer corriendo y se llevó por delante. Entonces la llevaron a la guillotina. Cuando estaba en la guillotina, le dijeron, por irrespetuosa, por haber agredido al rey y haber interrumpido un momento tan sagrado como era el rey comunicándose con Dios directamente. Y más antes, que decían que los reyes eran la manifestación de Dios en la tierra y que eran escogidos por Dios y eran realzados a la categoría de Dios. O acá en Roma, los emperadores. ¿Cuál fue la defensa de ella? Ella dijo, me dijeron que mi esposo se encontraba en peligro y salí corriendo a ayudarlo. Yo no recuerdo en ningún momento haber visto un rey, ni recuerdo haberme llevado a nadie por delante. Obvio que si yo veo que el rey, yo me inclino. Pero es que yo iba tan concentrada, tan desesperada, tan decidida en ir por mi ser amado a ayudarlo, que no entiendo cómo el rey, si estaba concentrado en un ser divino y superior, se dio cuenta de que yo lo tropecé y me la llevé por delante. ¿Se dan cuenta? Ella no se dio cuenta del rey porque iba en busca, tenía en su mente a un ser humano con muchos defectos, como el esposo de ella. Y porque el rey, si estaba
en su mente con un ser superior, si se da cuenta, estaba orando, se salvó de la guillotina. Lo mismo acá. María en ningún momento dice ahí en la historia que ella le dijo al barquero, ajá, ¿y cómo vamos tú ahí? Muestra para ver. ¡Wow! Dios mío, tú con eso que tienes puedes remar y divertirte conmigo al mismo tiempo. Ahora que regreses, hablamos. En ningún momento. Al menos ahí en la historia no lo dice. Bueno, yo tenía años que no desempolvaba esta historia. Desempolvaba. Bueno, cuando llega donde Antonio, ella no le miente. María no la pueden acusar de mentirosa en esa historia. Entonces yo pregunto, ¿ser sincero es malo? Sí. En la película de Liar Liar de Jim Carrey, que el hijo pide que el papá no vuelva a mentir y el papá se vio en situaciones muy complejas, hasta pudo haber perdido la vida. Él va donde el hijo y le dice, le compra otra torta y le dice, por favor, revierte el deseo. Mi vida está en peligro. No se puede andar por la vida diciendo la verdad. No podemos. Y muchas veces hay que mentir, incluso hasta por amor. Entonces le pone el ejemplo. Si tu mamá sale con un vestido que no le queda bien, pero está ilusionada con ir a una fiesta y me pregunta cómo se me ve, yo le digo que se ve divina, aunque no. Pero yo no le puedo decir en ese momento te ves inmunda, porque la voy a hacer llorar, la voy a desanimar. O sea, no siempre se puede decir la verdad. María. Pero decir la verdad, dice que la verdad no pelea con nadie. Es lo contrario, la verdad pelea con todo el mundo. Entonces, María era una mujer sincera. Señor sabio, estoy en esta y esta situación. Señor barquero, estoy en esta y esta situación. Si ella no le cuenta a Antonio que se acostó con el barquero, ni le cuenta que ya había ido donde un sabio y que estaba desesperada y decidida, a lo mejor Antonio, según las reglas de los pueblos, no diría, yo a esta mujer no la voy a desvirgar, no le voy a quitar la virginidad, después quedo yo clavado. Ya ahí, por ser sincera, él se aprovechó. Y ella no le dijo, bueno, vengo a hacer tu oficio porque me encanta hacer aseo, y vengo a revolcarme contigo porque yo te vi orinando un día y yo dije, recontra wow, esa manguera es mía. Y después tú verás si me quiere o no me quiere, pero me di gusto. No, ella le dice que le confiesa todo lo que hizo. Y luego le vuelve a declarar su amor. Como quien dice, ya vengo por lo último. ¿Cierto? Obvio, él se aprovechó. De día la pobre lavando, cocinando, restregándole los calzoncillos sucios y cagados, y de noche bien cansada llevándose su juguetera de ese hombre allá solo, y le llevó carne, y al otro día para después decirle que se largara. Qué pena. Pero él es un súper, hiper, tetra, mega hijo de su pinfluda madre, porque jugó, la ilusionó. Ella porque ahí dice, animada a conquistar su amor, no dice feliz porque iba a hacer aseo y iba a revolcarse con el amor de su vida, animada a conquistar su amor. Porque si ella iba solo por sexo, se hubiera quedado con el barquero. Y si ella iba solo como amiga, de noche se encierra ahí, cierra la puerta. El amor implica todo. De eso hablaremos más adelante.
todo. ¿Cómo sabes tú cuál es la diferencia entre amigos y pareja? En que las parejas tienen sexo y los amigos no. Porque esos amigos con derechos ya se los explicaré más adelante. Amigos con derechos. Hay cosas que son incombinables. Entonces, acepta gustosa y animada en quedarse. Luego, acabados los 3 días, la bota, ella va a donde Pedro. Ella sabía que Pedro siempre le había manifestado su amor. Y le cuenta, si ella le hubiera mentido a Antonio, le hubiera ido mejor. Pero ella era una mujer sincera. Si ella le hubiera mentido a Pedro, le hubiera ido mejor. Pedro, ¿sabes qué? Esta mañana estuve pensando, Antonio no me quiere. Ese sabio se gana la plata, no sé cómo se ganará la plata, porque lo aconseja. Es como el cocinero que no cocina, el pintor que no pinta, el administrador que no administra, o sea, un sabio que no da consejo. Y Antonia, ella sola, y ese barquero me puede salir a mí con algo raro. He pensado que te amo y que se casan, pero engañado. Y después se va a enterar de la verdad. Ella no le mintió. Y le manifiesta su disponibilidad. Y entonces ¿qué hago con esta oscuridad? Mi oscuridad y mi claridad. Entonces, ¿cómo haré? Esto tiene que tener un truco que no me lo conozco. Entonces, ahora se fue totalmente. Me da aquí quietecito. Entonces, ahora, ahí entra un tema muy complejo. ¿Se puede llegar a amar? ¿Los matrimonios que se casan tragados pueden durar? ¿Los matrimonios que se casan con un mutuo acuerdo pueden durar aún mucho más? Pero eso es otro tema que hay que hablarlo y trabajarlo con calma. Porque el amor es una decisión. Los que creen que Jesucristo se vino a sacrificar por nuestros pecados deben tener claro que eso en Jesucristo fue una decisión, porque él tenía miedo. Él decía, ¿por qué me has abandonado? Sudó sangre orando en el monte de los Olivos una noche anterior. Decidió. El amor es una decisión. Y esas parejas que se casan de mutuo acuerdo sin que haya un atropello a la dignidad pueden durar más que los que se casan tragados. Entonces, hablando de dignidad, indignado, este escritor del retrato de Dorian Gray, se me acaba de olvidar el nombre, él decía, when a man and a woman have a sexual relationship, he wants to be the first one and she wants to be the last one. Cuando un hombre, Oscar Wilde, cuando un hombre y una mujer tienen sexo, él quiere ser el primero y ella quiere ser la última. Entonces, esa indignidad de Pedro no tiene otro nombre sino machismo. Él quería ser el primero, que también les explicaré por qué el hombre quiere ser primero. Y hay una inseguridad y un miedo a ser comparado, que su pene y cómo se mueve el pene sea comparado. Y la mujer dice, este hombre cuanto agujero de hormiga encontró, ahí lo metió, ojalá yo sea la última. Entonces ahí no hay una equidad. ¿Por qué se pierde la dignidad
cuando hay una persona que atropella y atenta contra tu vida y tus derechos humanos, pero ahí, ofendido, wow, cuántas burras habrán sido ahí en el pueblo su novia, y a María no le importa eso. A una mujer no le importa encontrar un hombre virgen o no. Ricardo Arjona dice, de la reputación tú tienes las 6 primeras letras, pero gracias a Dios los que fueron tus profesores, porque yo voy a hacer tu graduación. Nadie debe casarse con el pasado de nadie. Y según eso, entonces una madre soltera no volvería a casarse. Y muchos casos. Esto es para más largo, pero mire, ya llevo 50 minutos. Entonces, ahí, ¿a quién amaba Pedro? A sí mismo. Él amaba era su ego de hombre. Él amaba era su yo. Porque si tú amas a un ser humano realmente, y ese ser humano se te pone en las manos, tú haces. Y más viendo que ella era una mujer sincera, transparente y coherente. Si ella le dijo, estoy dispuesta a amarte, respetarte, es porque lo iba a hacer, de acuerdo a las características de ese personaje. Entonces, si ella hizo todo lo que hizo por un hombre que amaba, él, ¿por qué el Pedro no hizo absolutamente nada para conquistarla? Porque ella amaba a Antonio, pero Pedro no la amaba a ella. O Pedro la amaba, pero era más fuerte el qué dirán, las tradiciones, las críticas sociales, sus convicciones y su ego de hombre. Entonces, para un próximo video, no pensé que esto se iba a alargar tanto. He estado recortando ideas en mi cabeza y mira, para un próximo video les diré todas las respuestas para aquellos que organizaron de diferente manera estos 5 personajes que posiblemente puede estar mostrando ahí. Porque obvio, para que eso sea una respuesta más objetiva, tendría yo que haberte escuchado, verte tus reacciones, los chistes, los comentarios, las cosas que dijiste, porque nada es al azar. Y yo tendría más elementos ahí. Y obvio, investigar la resistencia que tú presentes frente a esto. Y que no haya habido un sucio en tu proceso de análisis. Música, ruido, interrupciones, etc. Entonces, en un próximo video les digo cuáles son las respuestas, la interpretación a la respuesta que tú hayas dado. Y finalmente, cuál es la propuesta que hace la ética, la lógica y el psicoanálisis de cuál debió haber sido una puntuación ideal frente a este caso tan complejo, que lo hace complejo es que el personaje principal ahí es una mujer. Porque si el personaje principal ahí hubiera sido un hombre, nada de lo que está ahí sería motivo de polémica, rabia, frustración, indignación, ofensa y resistencia. Porque imagínense un hombre que diga a Mario, a esta Antonia le voy a dar una juguetera, y va allá donde la sabia se salva porque le dijo que no quiere opinar nada. Entonces va donde la barquera y con el mismo pene que la penetra va remando y llega donde Antonia y le da 3 días y 3 noches sin parar, y ya con el pene hecho trizas, sin un espermatozoide
soy de vivo, reseco y tembloroso, se le presenta ya a Pedra para terminarle de dar lo poquito que le queda. Pero Pedra no le abre la puerta. Muy distinta fuera la historia. El problema aquí es que el personaje principal es una mujer. Y lo que en un hombre es plausible, en una mujer es criticable. ¿Dónde está la equidad ahí? ¿Dónde están los derechos humanos de una persona? ¿Dónde está que todos, hombres y mujeres, tienen derecho a equivocarse, a reivindicarse, a caer y volver a levantarse? Bueno, en el próximo video terminamos de analizar esta historia. Ya me dio mucha hambre esta historia. Bueno, nos vemos. Un abrazo y se cuidan.